Hola, bienvenidos a otra edición de Viernes Económicos. Hoy nos acompaña el exministro de Energía y Minas, Carlos Herrera Descalzi, para comentar sobre el retorno del GLP al Fondo de Estabilización y otros anuncios que ha realizado el gobierno con relación al sector del gas y petróleo. Bienvenido. Gracias, Guadalupe, por la invitación. Bien, en los últimos días he estado hablando de la propuesta del Ministerio de Energía y Minas de regresar el GLP al Fondo de Estabilización de los Combustibles ante el alza de precios del GLP. Pero, ¿qué implica este fondo? ¿Cómo funciona? Claro, el sentido del fondo es cuando uno tiene un precio que oscila. Oscila significa sube y baja, ¿no es cierto? Entonces, que oscila frecuentemente, y para que no transmita esa oscilación a los otros precios, entonces uno pone un fondo revolvente, es decir, un fondo que se devuelve. Cuando sube, el fondo pone dinero para que el precio baje al precio medio que uno ha establecido. Y luego, cuando el precio baja, devuelve el dinero. Entonces, poder tener un fondo de estabilización de precios significa presuponer que el precio del GLP se va a poder estabilizar o se va a poder mantener en los niveles actuales. Pero lo que sucede con el precio del GLP es algo distinto, diferente. Claro. El GLP, su propio nombre dice gas licuado de petróleo. Se compone de dos derivados, el propano y el butano, que provienen de la destilación en una refinería de derivados del petróleo o de líquidos del gas. Entonces está sometido a precios internacionales. El Perú hace unos 3 años es nuevamente importador de GLP. En años anteriores, cuando Camisea tenía su mayor producción, era exportador. Ahora somos importadores y por lo tanto tenemos que pagar precio internacional. El precio internacional está en dólares. Entonces, el GLP, el balón se paga en soles. Entonces, cuando uno paga en soles, paga dos cosas. Paga el precio internacional en dólares y le agrega la tasa de cambio. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Primero con el precio internacional. A comienzos del año estaba, grosso modo, en $50 el barril. El barril del petróleo por distintos hechos ha ido escalando. Siempre tiene sus oscilaciones de subir y bajar, pero la envolvente tiende a crecer. Entonces, actualmente está en alrededor de $70 el barril. Hay días que están en 67, 65, hay días que están en 71. Pero la tendencia hacia fin de año, según los pronósticos que he podido ver, es a que llegue a alcanzar $80 el barril. Entonces va a seguir subiendo el costo para las familias y para las personas que usan GLP en sus vehículos. Va a ir subiendo, ¿no es cierto? Ya. A eso entonces se le agrega otro efecto. El efecto es la devaluación del sol frente al dólar. Una cosa era a comienzos de año a 3.50 y ahora es a 4, 4.10 y se teme que pueda seguir subiendo. Entonces, ¿cómo haría un fondo para estabilizar ese precio? O sea, a menos que el fondo supusiese que el precio se va a estabilizar, por ejemplo, en lo que corresponda a $75 el barril de petróleo. Significaría que en estos momentos le tendría que subir artificialmente el precio para luego, cuando pase de 75, bajar, porque la tendencia es a subir, no es a bajar. Entonces, yo no creo que opere. Y en los largos plazos se ve mucho más difícil. Es una situación muy diferente a la que hubo en años anteriores, ¿no? Donde había oscilaciones, pero no una tendencia permanente a subir. E incluso, de acuerdo con el OCINARMINC, eso implicaría un presupuesto bastante alto. Según indicaron en una comisión del Congreso, esta propuesta costaría entre 2 y 4 millones de soles diarios, y para ellos la medida no sería eficiente para reducir los precios, tal y como me comenta. Ahora, el ministro de Energía y Minas, Iván Merino, ha asegurado que con esta medida el precio del balón de gas bajaría inmediatamente a un promedio de 39 soles. Cabe mencionar que ese precio era el que se tenía más o menos a inicios de año. ¿Usted considera que esta afirmación podría hacerse realidad en el mediano o largo plazo? O sea, no podemos llegar al precio de inicio de año en soles por dos razones, ¿ya? Porque a inicios de año el precio internacional para el petróleo era 50 y ahora son 70, es 40% más caro.
Y en segundo lugar, a comienzos de año, la tasa de cambio del dólar era más baja que la que es en estos momentos. ¿Qué cosa ocurre con el precio final? El precio final es la suma de dos precios, el precio del mayorista y el precio del que se está hablando, es el precio que uno tiene que estabilizar, es el precio mayorista. Pero al precio mayorista se le agrega el costo de la comercialización del minorista. Entonces, Y el el balón que uno también. compra toma la suma de los dos precios. Entonces, si una persona tiene un negocio pequeño y vende GLP, vende un cierto número de balones y él lleva su contabilidad de día, o sea, terminado de vender los que tiene, él tiene que haber recuperado el dinero para comprar el siguiente balón. El primer temor que tiene cuando ve que está subiendo es que cuando lo vaya a comprar va a costar más caro. Entonces, lo que hace es, le aumenta el precio. Y no es cierto que haya tantísima competencia, porque cuando uno tiene que comprar un balón de gas, si lo tiene que comprar lejos de donde lo consume, el costo de transporte le resulta mucho más caro, ya que son 10 kilos que no son fáciles de cargar, ni siquiera es fácil de asir, ¿no? No es tan sencillo como se plantea. Claro. Y teniendo en cuenta lo que me he mencionado y que este es un tema que afecta bastante en la economía familiar, ¿qué otras alternativas podría aplicar el gobierno para reducir este impacto en la economía de los peruanos? En la reciente presentación del premier Guido Bellido en el Pleno del Congreso se ha indicado que se duplicará la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético. ¿Esta considera que es una medida correcta o qué otra medida se podría tomar? Depende de cómo lo quiera hacer. Se lo explico. La medida que deberíamos haber tomado y que se hubiera podido ya tener es cambiar de combustible. En lugar de usar el GLP, usar el gas natural. Porque el gas natural es primero lo que más tenemos como combustible. Segundo, la exportación no nos deja nada, porque todo el proceso de licuarlo y emborcarlo es muy caro, ¿no? Y tercero, porque nosotros importamos GLP y eso no nos ayuda económicamente. O sea, lo que deberíamos haber cambiado es el GLP por el gas natural. Pero el gas natural, sí, pero el gas natural no puede llegar en garrafas, como es el caso del GLP. El gas natural tiene que llegar por red de ductos. Y para eso, cuando se firmaron los contratos de camisea allá por el año 2000, habían tres partes. Una parte era la de producción, sacar el gas de camisea. Otra parte era transporte, traer el gas y los líquidos del gas hacia las zonas donde se podrían utilizar. Y el tercer elemento era la distribución. La distribución estaba vinculada a la masificación del gas. Masificación del gas tenía que ver esencialmente con el gas de carácter residencial, y es que cada persona tuviera en su casa gas natural. Hay personas hoy que tienen gas natural en sus casas. Entonces, para las personas que tienen gas natural, el costo es menor de 15 soles. O sea, el equivalente a un balón de GLP, que eso es $500,000 de BTU, les cuesta menos de 15 soles. Entonces, eso se tendría que haber extendido. Y para que se extendiese, pues eso era tarea especialmente de los gobiernos. Eso le correspondió al Estado. Pero el Estado, los contratos de camisea se firmaron en el año 2000 con esa intención. Vino un cambio de gobierno, en el año 2002 se cambiaron los contratos. Y lo que se hizo con el gas natural fue principalmente exportarlo. Y entonces todos los esfuerzos se fueron en la exportación y poco importó la masificación del gas. Y no hubo una continuidad con el proyecto. Sí, o sea, no es que falte gas si para algo no falta gas, es para el sector residencial. Para el sector residencial debería haber gas para mucho más allá del 2050, porque el consumo residencial es pequeño. Lo que pasa es que el consumo residencial es la cara social del consumo del gas. No representa grandes utilidades ni grandes ventajas para los que lo venden.
Entonces, es el Estado el que en los contratos que pone y en las condiciones que pone, tiene que establecerles metas y números de conexiones que se deberían haber hecho anualmente. Se han hecho varios concursos, se han hecho concursos para las 7 regiones y siempre van a tropezar con lo mismo. Ahora, el tema del FICE, del Fondo de Inclusión Energética, para mí es un error grave personalmente. ¿Por qué? Porque el gas natural sale del proyecto de Camisea. Y el proyecto de Camisea ha dejado unas enormes cantidades de dinero al fisco y a los gobiernos regionales. Si hubieran tomado una partecita pequeñita de ese fondo enorme que quedaba de allí y que se ha desperdiciado, que se ha utilizado en muchas cosas, se ha ido en corrupción, entonces si se hubiera tomado una parte pequeña de ese fondo ya tendríamos la masificación. Se hubieran subsidiado finalmente los tubos de plástico, que son los que permiten llevar el gas a los domicilios. ¿Se quiere hacer eso con qué? Con el FICE. Cuando se graba el FICE se está grabando el consumo eléctrico, que no tiene que ver con el gas. Y los consumidores eléctricos del Perú, pese a que tenemos un combustible barato, que es el gas de Camisea, pagamos una de las tarifas eléctricas más altas de Claro, América eso va a implicar un mayor costo para otro público. Cuando nació Camisea, Chile quiso llevarse el gas del Perú porque Chile estaba en mala situación económica, no tenía gas. Veía al Perú con envidia en ese sentido, que tenía el gas de Camisea y que iba a bajar todos sus costos de energía. Hoy la energía eléctrica de Chile para el consumidor final es más barata que la del Perú. Entonces, eso ha salido, ha resultado pues por no haber puesto las medidas que se tenían que dar en su momento. Ahora, para finalizar, aparte de otra serie de propuestas, el primer Bellido ha anunciado que el gobierno propone reestructurar Petroperú. Brevemente, ¿nos podría comentar qué implica esto? O sea, él mismo tendría que decir en qué consiste reestructurar Petroperú y qué cosa quiere hacer con Petroperú, pero fíjese, en el mundo en general, el efecto más dañino para la humanidad es el cambio climático. No se ve en estos momentos por el tema del COVID, pero han ocurrido una serie de desastres y todos los años de este siglo ha ocurrido en algún sitio un gran desastre vinculados al cambio climático. El cambio climático está vinculado a la emisión de CO2 y la emisión de CO2 está principalmente vinculada a los combustibles fósiles. Entonces, para muchos países hay metas para sacar a los combustibles fósiles y ya no van a haber fondos para financiar proyectos en base a combustibles fósiles. Entonces, el Perú lo que puede hacer con los hidrocarburos que tiene es sacar lo que tenga, aprovechar lo que tenga y suficiente. Ponerse a explorar hidrocarburos sería carísimo. El Perú necesita en estos momentos dinero para educación, necesita dinero para nutrición infantil, necesita dinero para salud, necesita dinero para infraestructura. Todo eso sale de los impuestos que pagan la gente y las empresas en general. No. Y ese dinero no alcanza. Si el Estado quiere hacer crecer a Petroperú, va a tener que sacar dinero del Estado. Ahora, si miramos el último proyecto de Petroperú está terminando una refinería que le ha costado el triple de lo que hubiera costado normalmente esa refinería. Entonces, no ha sido un buen gestor. El Estado en general no es un buen gestor. Entonces, si uno quiere reestructurar Petroperú, tiene que indicar cómo lo va a hacer, qué cosas quiere hacer. Reestructurar es un rótulo muy amplio, puede ser muy ambiguo, no puede decir exactamente qué quiere. Seguramente los propósitos son reducir los precios al consumidor, tener alguna regulación de precios, etcétera. Pero tan amplio el tema no puede hacer. Y una de las cosas que no se puede hacer es poner dinero en exploración, menos en estos momentos, ¿no? Entonces, claro, exploración, que es precisamente lo que están proponiendo. Claro, va a depender de lo que quieran realmente hacer, ¿no?
Bien, muchas gracias por acompañarnos. Esto ha sido todo por la edición de hoy, pero para más información pueden ingresar a www.rpp.pe. Gracias.